Según el New York Times, se reportaron más de 45 personas que murieron durante las últimas semanas de conflicto político en Perú. La tensión política es un problema que se está extendiendo como pólvora por toda Latinoamérica. Andrés Manuel López Obrador, quien había prometido que no intervendría en ningún asunto extranjero, ahora lo está haciendo. Continúa insistiendo que la encarcelación del presidente Castillo fue totalmente injusta, pese a que el gobierno de Perú había dicho que no quería que se involucrase en sus asuntos internos. Pero la realidad es que se hace cada vez más difícil ignorar lo que está ocurriendo allí. Después de todo, estamos hablando de un país que cuenta con una amplia variedad de recursos naturales, que podría haberle ayudado a alcanzar la riqueza, pero ahora una gran porción de su población está pasando hambre. Todo esto ha desatado unas oleadas de protestas que no se han detenido. Las manifestaciones que se han desatado en el país han durado ya más de 6 semanas. Los manifestantes están preocupados principalmente por el estado de la economía. Las importaciones y exportaciones, la tasa de inflación y el desempleo son solo algunos de sus puntos integrales. Para entender mejor lo crítica que es la situación, hay que saber que casi un tercio de la población del país se encuentra realizando trabajos asociados a la agricultura, y al menos el 20% de ellos vive por debajo del umbral de pobreza. ¿Cómo fue que este país llegó a este punto? ¿Qué es lo que lo empujó a esta crisis? ¿Y qué tan grave es la situación en Perú? Todas esas son interrogantes que vamos a responder ahora en este video, así que no te lo vayas a perder. Hay quienes dicen que la situación de Perú es bastante curiosa, porque a diferencia de otros países en desarrollo que carecen de recursos naturales para continuar creciendo, este sí los tiene. Es decir, como mencionábamos al principio, Perú es conocido por contar con una amplia variedad de recursos a su disposición y por lo mismo, tiene un comercio de exportación bastante bueno. De hecho, la economía de Perú se basa en su industria minera, exportando plomo, hierro y estaño extraídos en bruto a todo el mundo. Entre dos de sus productos más exportados se encuentran el cobre, con un 26% de todas las exportaciones, y el oro, contando con un 15%. Es claro entonces que existía un avance económico, pero por desgracia, la producción nacional no pudo satisfacer las necesidades de su propia población. Por ello, ha pasado a convertirse en un importador neto de petróleo. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Entre sus socios comerciales se encuentra encabezando China, acaparando casi un tercio total de la exportación. Seguidos, están Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Canadá e India. Por el contrario, el producto de mayor importación en Perú parece ser el petróleo y sus derivados. Es seguro decir que Perú actualmente se encuentra importando alimentos también. Ahora bien, durante los últimos años, el país se había encontrado realizando más exportaciones que importaciones, lo que es un logro comercial ya que se está generando dinero en el proceso. Todo esto brindó esperanza al pueblo de Perú, el cual esperaba un futuro brillante lleno de riquezas. Sin embargo, la realidad resultó ser otra muy distinta. La situación actual se está volviendo cada vez peor para Perú. No hay suficiente dinero para detener su empeoramiento, así que el país ha tenido que recurrir a soluciones creativas para tratar de frenar la crisis. Pero esta crisis no salió de la nada. Mucho tuvo que ver la invasión de Rusia a Ucrania a inicios del año pasado. Resulta que esa invasión fue una de las razones por la que los precios de los productos terminaron aumentando a nivel global. Incluso los países que estaban menos propensos a sufrir, como Perú, se vieron paralizados en medio de todo este embrollo. De hecho, hubo medios de comunicación, como La Cámara y Open Democracy, que hablaron a profundidad respecto a los devastadores efectos que el conflicto entre Rusia y Ucrania llegó a tener en Perú. También se dice que los efectos fueron tan intensos que se comenzaron a sentir desde los inicios de la invasión. Asimismo, la presión sobre los presupuestos se hizo cada vez más severa a medida que los costos aumentaban drásticamente. Si miramos hacia atrás, entre la época de 2013 a 2021, veremos que hubo una tendencia al alza en la balanza comercial para Perú. A medida que las exportaciones superaban a las importaciones y los fondos de reserva crecían, se pudo ver que se estaba dando un paso positivo hacia una sólida posición económica. De hecho,
Perú había mantenido su nivel inflacionario bastante estable, no llegando a superar el 5,7%, mientras que otros países ya habían llegado hasta el 10%. Pero desde que 2021 llegó con situaciones extremas, como la pandemia, las cosas han estado cayendo en picado, siendo señal de un debilitamiento considerable. De esta manera, Perú ha estado teniendo una tendencia a la baja durante el último año, lo que demuestra que el país está enfrentándose a una grave situación financiera. Entonces, Perú estaba relativamente bien al inicio. Pero las cosas no seguirían del mismo modo, pues la inflación se dispararía en el país entre enero a junio de 2022, llegando a superar el 7% y permaneciendo allí desde ese entonces. Pese a que se logró estabilizar de cierto modo, esta alta tasa de inflación ya está ejerciendo presión sobre los ingresos de las personas vulnerables, que ya de por sí estaban teniendo problemas para satisfacer sus necesidades básicas. Es una situación que no debe tomarse a la ligera. De hecho, la inflación de los alimentos durante el último año fue bastante alarmante. Al principio fue de 11%, para luego subir un 12% durante abril del año pasado, y lamentablemente llegaría al 15% durante diciembre. Por eso ahora es cada vez más difícil para las personas de bajos recursos el poder sobrevivir, y mucho más prosperar. Es obvio que un aumento del 15% en el precio de los alimentos puede ser paralizante, al menos en cuanto a vivir una vida normal. Pero en cuanto a protestas, la situación es distinta. La falta de alimentos está causando un descontento cada vez más intenso en las familias, que deciden salir a protestar por sus derechos. Y claro, las tasas de intereses no están para nada bien tampoco. El aumento de los precios de los productos ha afectado a los tipos al igual que casi todo lo demás. En situaciones menos críticas, un aumento de las tasas de intereses habría significado que el país tendría tendencia a la mejora, y de hecho, así fue por un tiempo, pero esto terminó cambiando con la llegada de situaciones críticas como la pandemia del COVID. Ahora, ese aumento de las tasas de intereses ya no tiene el efecto deseado. La falta de igualdad en la distribución de riquezas fue otro de los factores que terminó impulsando las protestas a lo largo de todo el país. Después de todo, tan solo el 20% de los ciudadanos está acaparando más del 50% de todas las riquezas del territorio. Y a todo eso hay que sumarle el caótico panorama político al que se ha tenido que enfrentar el país. Tan solo en los últimos 5 años, Perú ha tenido 6 líderes distintos que han ido y venido, y cada uno de ellos le ha fallado al pueblo de alguna u otra forma. Los ciudadanos se han sentido cada vez más frustrados, a medida que cada nuevo líder por el que votan para reformar el país termina abandonando el poder, antes de que pudiese realizar algún cambio. Uno de sus últimos líderes fue Pedro Castillo. Fue el que buscó aplicar la mayor cantidad de reformas en el país, y aunque al principio brindaba esperanza al sector pobre de la población, todo se vendría cuesta abajo muy pronto. A lo largo del último año fue acusado en múltiples ocasiones de corrupción y de ese mismo modo, se intentó destituirlo varias veces hasta que finalmente se pudo en diciembre de 2022, antes de que hiciese un golpe de Estado en un intento de tener el completo control sobre el país. Esto también fue una de las razones por las que la gente salió a protestar, pues muchas personas se sentían identificadas con la lucha de Castillo, y creían que fue injusto todo lo que le estaba ocurriendo a causa de sus acusaciones. El hecho de que impusieran tantas restricciones para acceder a las zonas rurales solo empeoró aún más las protestas. La gente estaba decidida a salir, incluso luego de haber impuesto un estricto estado de emergencia. Se hizo evidente que no estaban satisfechos con el hecho de haber encarcelado a Castillo. De esta manera, el mundo ha podido ver lo absolutamente inestable que es el gobierno en Perú. Es evidente que la mala administración se ha intensificado y ha terminado causando problemas importantes para la nación, como la división de la población entre ricos y pobres, lo que está haciendo que la mayoría se mantenga bajo la pobreza, sin dinero y hambrientos. En estos últimos tiempos, la crisis solo ha empeorado, con los precios disparándose rápidamente. La inflación de los alimentos en particular ha aumentado considerablemente, lo que ha traído graves dificultades para los ciudadanos que ni siquiera pueden proporcionar comidas a sus familias. Entonces, en resumen, la situación de Perú era inicialmente favorable a nivel global,
especialmente cuando se comparaba a otros países que están en vías de desarrollo, ya que su índice inflacionario era relativamente bajo. Por eso había quienes decían que este país era todo un enigma económico. Fue capaz de alcanzar una balanza comercial positiva y estar en una situación económica bastante saludable, mientras otros territorios estaban atravesando el inicio de una crisis a causa de acontecimientos globales, como la pandemia de COVID-19 y la posterior invasión de Rusia a Ucrania. Pero claro, esto no duraría para siempre. Sería solo cuestión de tiempo antes de que Perú también comenzase a tener dificultades en su desarrollo. Pasó de ser un exportador estrella a ser un importador neto de petróleo y productos alimenticios en cuestión de 18 meses, ya que no podía satisfacer la demanda de su pueblo. Todo esto llevó al pueblo peruano a protestar, especialmente los sectores más pobres que ya no podían encontrar alternativas para continuar subsistiendo con normalidad. Y como es de esperarse, el hecho de tener una inestabilidad política tampoco ayudó nada a mejorar la situación económica de esta nación. Han cambiado de presidente en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos 6 años, y en la última ocasión comenzaron a surgir muy fuertes protestas por la encarcelación del expresidente Castillo. Muchos consideraron que fue algo totalmente injusto, mientras que otros estaban de acuerdo con las medidas porque había fallado en cumplir lo que había prometido. Independientemente de eso, la situación de las protestas continuó creciendo, y no es de extrañarse, pues sin la orientación adecuada y un liderazgo sabio de un gobierno estable, el país estará perdido. Aún se encuentra a tiempo para recuperarse, pero quién sabe qué tan rápido podrá sumergirse en una situación financiera de la que no podrá recuperarse. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.